Bienvenidos a Expediente INACIPE. El día de hoy vamos a platicar acerca del sistema penitenciario en un diálogo para comparar el sistema penitenciario brasileño y el sistema penitenciario mexicano. Para hacer esto, tenemos como invitados al doctor Antonio Sánchez Galindo, quien es doctor en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y ha desempeñado múltiples cargos dentro de la administración pública relacionados principalmente con el sistema penitenciario. En este sentido ha sido director general de reclusorios y centros de readaptación social. También ha sido comisionado de las Naciones Unidas para asesorar en materia de prisiones a los gobiernos de Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Bolivia. Además de ser autor de diversas obras en materias de derecho penal y múltiples artículos en revistas especializadas. Y por otro lado, tengo al doctor César Barros Leal, quien es procurador del Estado de Ceará, en Brasil, es presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, profesor de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es postdoctor en Estudios Constitucionales por la UNAM y ahora es postdoctorando en Derecho en la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Bienvenidos a los dos, de verdad tengo un enorme placer por tenerlos acá. La primera pregunta que les haría, y me gustaría llevar esto un poco de la mano para mantenerlo México y Brasil, es ¿cómo son las cárceles en México? ¿Cómo nos ilustrarías un día en una cárcel mexicana? Mira, yo podría decirles que la crisis de las prisiones en México se ha planteado a través de toda la vida. Pero, por ejemplo, en la colonia fueron totalmente un caos. Lo mismo en el siglo XIX. Algo medio se compuso o quiso componerse en el Porfiriato. Fue cuando se crearon precisamente las Islas Marías, que desafortunadamente en aquella ocasión tenían por objeto enviar a los presos políticos. Pero también se hizo Lecumberri, con la que yo afortunadamente, junto con el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Quirós Cuarón y otros miembros importantes de aquella época, estoy hablando de los años 70, 76, hicimos el cambio a los nuevos reclusorios preventivos y que ya estaba constituido más o menos una especie de complejo entre la separación total de procesados con sentenciados, y entonces se estableció una especie de cambio. Y el doctor Sergio García Ramírez hizo toda una renovación del principio de legalidad que estaba prácticamente vigente desde 1871 con el Código Penal de Martínez de Castro, que luego lo modificó se modificó con la Constitución de 17 y el Código Penal de 1931. Entonces, de ahí adelante se quiso hacer un experimento como el que se hizo en el Estado de México, en donde se demostró que sí se podía, cuando se reúnen todos los elementos, como es el principio de legalidad, las instalaciones adecuadas, el personal adecuado, la individualización de la pena, y los patronatos para liberados, toda una serie de elementos se conjugaron y sí se demostró que podía el ser humano que ha delinquido salir un poco mejor. Luego empezó a oxidarse todo esto y ha llegado a una crisis terrible y lamentable en la que se encuentra en la actualidad. Se está haciendo un esfuerzo a nivel federal por superar esto y entonces están creando un complejo penitenciario a nivel federal que trata de aliviar un poco en el aspecto federal todo este planteamiento. Sin embargo, en la totalidad de las instituciones del fuero común, desde el Distrito Federal hasta, digamos, de Sonora a Yucatán, hay una crisis terrible por sobrepoblación, por corrupción, por el autogobierno, toda esa serie de situaciones en que hemos caído precisamente por una política penitenciaria, y más que política penitenciaria, criminológica o criminal, un tanto equivocada. El endurecimiento de las penas, repenalización, recriminalización, retipificación, hacer todo más endurecido, más difícil, y entonces ya no hay posibilidad de establecer una conjugación entre entrada y salida, y siguen acumulando con largas penas una gran cantidad
de reclusos, independientemente de la evolución del delito, del crimen organizado, del crimen evolutivo y, por supuesto, del crimen transnacional y demás que se está presentando en la actualidad y que nos lleva a una situación de desbordamiento de las prisiones en donde no se puede aplicar ningún sistema. No hay prácticamente un sistema, aunque desde el punto de legalidad lo exista, que después de eso platicaremos después. Entonces estamos en una crisis que se está tratando de surgir, no solamente desde un punto de vista, dijésemos, de legalidad, como se ha establecido. Somos muy buenos para tener magníficas leyes, pero ya en el momento de aplicarlas la realidad se nos ha impuesto y nos ha ganado. Entonces esa situación tenemos que superarla y va a ser muy difícil, más bien a largo plazo que a corto plazo. ¿Cómo sería el caso de Brasil en este sentido? El sistema penitenciario brasileño es muy semejante al sistema penitenciario mexicano en términos de problemas y también de desafíos. Según los datos más recientes del Ministerio de Justicia, tenemos cerca de 1.400 establecimientos penales en donde están 500.000 reclusos procesados y sentenciados, pero en su mayoría sentenciados. Ellos están en penitenciarías, reclusorios, colonias penales, casas de albergado, que así llamamos los establecimientos para los reclusos de régimen abierto. Hay un déficit de 100.000 plazas en Brasil. Brasil es muy grande, es un país continente. Hay una diversidad muy grande en su sistema penitenciario. Hay prisiones modernas, estatales y federales, pero en su mayoría las prisiones son ruinosas, sobrepobladas, hacinadas, espacios de abandono físico, moral, espacios de desocialización. Yo he visitado prisiones en todos los estados de Brasil y le puedo decir eso, que en su mayoría las prisiones son muy malas, pero hay modelos en Brasil, podemos hablar sobre ello. Tuve la oportunidad única de visitar, por ejemplo, las prisiones federales, así como también la experiencia fantástica de las prisiones comunitarias, que son prisiones pequeñas, con capacidad para 80, 100 reclusos, en donde no hay custodios. La disciplina es mantenida por los propios reclusos. El Estado tiene gastos respecto al agua, a la electricidad, pero los demás gastos son de la comunidad. Es algo muy interesante y hoy este modelo está siendo copiado en varios países del mundo. Hay prisiones comunitarias en el estilo de la PAC, Asociación de Protección y Asistencia al Condenado, en Costa Rica, en Ecuador, en Alemania, en Corea del Sur, porque son experiencias muy ricas en donde se permite, de hecho, trabajar en el sentido de la rehabilitación del recluso. Así como hay también otra experiencia muy rica en el estado de São Paulo. En el estado de São Paulo, ellos no aceptaron las prisiones privadas, porque sí las hay en Brasil también, y crearon un modelo muy interesante que es de una cogestión entre el Estado y organizaciones no gubernamentales. Y esto permite que se ofrezca al recluso una asistencia adecuada. En este sentido, en el caso de México, tenemos reclusorios y tenemos centros de readaptación social. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y cómo se determina, dependiendo si es condenado o sentenciado la persona, hacia dónde va? Por supuesto que es una diferencia bastante clara. El procesado es
Entonces está en las prisiones preventivas, que en este caso, y precisamente por la sobrepoblación, desafortunadamente, están a veces mezclados. La Constitución ordena que estén separados procesados de sentenciados. Los procesados están durante el juicio, antes de ser sentenciados, antes de saber si son o no realmente culpables del delito que se les imputa, están dentro de la prisión preventiva. Y eso es lo que se logró precisamente a principios de la década de los 70, empezar a separar a todos. Pero luego vino la ola y entonces de nueva cuenta volvieron a estar mezclados, procesados con sentenciados. Sentenciados son los que ya tienen encima la decisión de un juez y son lo que se dice dentro del derecho cosa juzgada, están ejecutoriados, es decir, ya no se puede cambiar su situación porque ya tienen una determinación judicial encima. Tú tienes de tal número de años como sentencia, o tal sentencia te corresponde, tienes que hacer este trabajo, etcétera, trabajo en la comunidad, o alguna de estas cosas en las situaciones de tipo alternativo. Entonces, perfectamente separados, la cárcel preventiva, donde están los procesados, y las penitenciarías, que son los lugares en donde deben estar, que no están siempre así, en este momento, entre nosotros, los sentenciados. Es decir, aquellos que ya tienen un juicio perfectamente determinado y tienen que cargar con una condena. Entonces, los procesados siempre serán personas que están todavía bajo el principio de presunción de inocencia, porque hasta que no se tiene una sentencia, se es realmente culpable de un delito. Y mientras se debe presumir que es inocente. Eso con cierta frecuencia no se da, y aún incluso en este caso muchos de los pensadores han dicho que la prisión preventiva es una sentencia adelantada, porque ya están en prisión bajo un régimen casi de prisioneros penitenciados, por decirlo en alguna forma. Entonces, nuestra situación es por la sobrepoblación que se ha dado, todavía de mezcla de procesados con sentenciados. Tenemos que dar ese paso, en definitiva. Y pues tenemos que buscar otras estrategias y otras políticas para cumplimentar siquiera con lo que dice la ley. El problema es que tenemos, vuelvo a repetir, buenas leyes en la mayoría de los casos, pero desafortunadamente esas leyes no se cumplen. Por ejemplo, las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, que son de 1971, pero no se han cumplido. Y por eso se dice, y se ha cambiado ya el concepto de readaptación social, ya no se habla de readaptación social, pues no sirvió, no funcionó, los reos siguen igual, claro, siguen igual porque no se reúnen los elementos que piden precisamente las normas mínimas. Y si no se cumplimenta con eso, pues no se va a lograr un buen resultado. Pero no es el producto de una buena ley, sino la mala aplicación de esa ley que no se lleva a sus últimas consecuencias ni se complementa con ella. No se tiene un buen personal, no se tienen buenas instalaciones, no se hace la individualización del tratamiento, no se tiene un verdadero sistema progresivo técnico como lo marcan, y entonces no llegamos a una solución que nosotros queremos. En aquel entonces, quiero decir hasta hace unos años, hasta que entró en vigencia las nuevas reformas de la Constitución, ya en el 2008, en donde se marca que ya no va a haber readaptación social, sino reinserción social, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Pero no tenemos los elementos ni para la salud, ni para el deporte, ni para la capacitación, ni para el trabajo. Y mientras esto siga así, de nada sirve el transformar las leyes si no podemos llevarlas a la práctica. El maestro Quirós Cuarón nos decía siempre que no se nos adelante la realidad, y se nos está adelantando la realidad, y es lo que tenemos que superar. Y quizá muchas cosas de allá de Brasil nos pueden servir. Sabemos que hay en la teoría hay muchas cosas que ustedes tienen magníficas, pero en la práctica, en la realidad, somos muy semejantes. Sí. Yo nada más recuerdo al leer tu libro de los senderos del dolor, a través de los senderos del dolor, en la confrontación de las prisiones entre Brasil y México,
algunas descripciones que haces de algunos sucesos en donde algunos internos que no pueden pagar la cuota se les tortura a tal grado, por ejemplo, que se les hace comer sus heces fecales y luego si vomitan, tienen que comer el vómito y luego se les introduce una botella por el recto y los hacen bailar y luego los azotan y los golpean y casi los dejan muertos. Y luego en alguna ocasión, como decía Marcola, les cortan la cabeza y juegan fútbol con ella. Eso no lo hemos visto acá. Desde el punto de vista de la realidad no nos puede enseñar nada Brasil, pero desde el punto de vista de la teoría tiene muchas cosas nuevas. En cuanto a esto de la teoría, ¿en qué han avanzado? Pues todo lo que decías de la PAC, por ejemplo, la creación que nosotros no tenemos del Consejo Nacional de Política Penitenciaria, que también a veces falla allá, pero de todas maneras ya es un consejo que se ocupa de ver a toda la situación de las prisiones y aconsejar cómo se deben mejorar, y hay que mandar, como ellos tienen además revisores de prisiones, quizá la creación del ombudsman penitenciario, que ahora se está creando, por ejemplo, aquí la figura que ellos tienen desde hace mucho tiempo y que posiblemente en cierta medida imitamos de ellos, la del juez de ejecución. Ellos tienen antecedentes del juez de ejecución penal desde 1924, y ya perfectamente establecidas desde los años 90 con muy buenos resultados. Yo quisiera que nos platicaras de ese porque sí se ha llevado a buen término. En cambio aquí se está apenas introduciendo la figura y se medio capacitan a los muchachos y ya en este momento ya entró en función la ley desde el 19 de junio y nada más hay 2 mujeres que pasaron los exámenes, y unos exámenes que, bueno, pongámoslos entre comillas, de un curso que quizá no sea el más definitivo, que tienen que conocer la prisión, tienen que conocer criminología, tienen que conocer psicopatología del delincuente, todo esto, y vivir la prisión y saber qué, porque si no, hasta los mismos internos los van a explotar. Y entran de nuevo y sin elementos, y la ley va a ser otra vez una ley que va de fracaso en fracaso y tropiezo en tropiezo, y de aquí a que madure, como ha madurado allá y como la supieron aplicar allá, va a pasar mucho tiempo y quizás hasta de repente se diga, vamos a cambiarla, como ha sucedido en muchos países. Ahorita vamos a platicar con César acerca de todo lo que está pasando en Brasil. Primero me tengo que ir a un corte y regresamos. Continuamos aquí en Expediente INACIPE. Estamos platicando sobre qué pasa con el sistema penitenciario, la experiencia México-Brasil. Les recordamos que estamos cerca de ustedes para que nos puedan contactar a través del correo electrónico, los teléfonos, las cuentas del Facebook y el Twitter. Queremos que nos hagan saber su opinión, sus comentarios, y estaremos muy en contacto con ustedes. Bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte con el doctor Sánchez Galindo y con César Barros acerca del sistema penitenciario y en particular de los problemas que aquejan a las cárceles. Me gustaría regresar con el doctor César Barros para que nos siga platicando acerca de su experiencia como procurador en el estado de Ceará y en el trabajo tan intenso que ha realizado en las cárceles. Las conoce por dentro a la perfección. ¿Qué problemas aquejan a las cárceles en Brasil? En primer lugar, quiero decir que las palabras de mi querido amigo y hermano, doctor Antonio Sánchez Galindo, hermano de sueños, ¿no?, con quien comparto la expectativa de un sistema penitenciario más justo y humano, me sugieren hablar sobre algunos temas muy importantes sobre el sistema penitenciario mexicano. Por ejemplo, él habló sobre el hiato profundo que existe entre la ley y la práctica. De hecho, en Brasil
tenemos una constitución federal que establece los derechos de los reclusos, tenemos la ley de ejecución penal, en donde está prevista, ¿no?, la figura del juez de ejecución penal. Tenemos las reglas mínimas de las Naciones Unidas, pero somos el único país que tiene sus propias reglas mínimas. Es decir, tenemos una estructura legal que nos llevaría supuestamente a un sistema penal optimizado, pero esto no es verdad, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, el 3 de julio, va a entrar en vigencia el nuevo Código de Procedimientos Penales que establece la separación obligatoria entre procesados y condenados. Yo creo que esto sea muy difícil en las prisiones brasileñas, porque esto exigiría un cambio total en la estructura de la mayoría de las prisiones brasileñas. Yo estuve en todos los estados de Brasil visitando sus prisiones, y en todos los estados las prisiones, sobre todo las prisiones femeniles, presentan problemas muy serios de sobrepoblación, de hacinamiento, de ociosidad. A propósito de los centros para mujeres en especial, ¿cómo se maneja la cuestión de la maternidad? Esto es muy interesante porque en Brasil, por ejemplo, en cuanto a los hijos, hay pequeñas guarderías en cada una de las cárceles femeniles en donde los niños pueden estar hasta los 6 meses de edad. Esto me lleva a hacer una referencia a una experiencia nuestra en Brasil, precisamente en la ciudad de Fortaleza, Ceará, en donde fundé hace 18 años una guardería para niños de reclusos. Antonio Sánchez Galindo, tuve la oportunidad hace poco más de 20 días de estar presente en esta guardería, que es un ejemplo de participación de la comunidad, ¿no? Porque ahí están incluso reclusas que purgan su pena privativa de libertad en el régimen semiabierto, y esto ocurrió a través de un convenio que firmamos con la Secretaría de Justicia, que en Brasil es la secretaría encargada de la administración de las unidades penales. En el caso de México, ¿qué pasa cuando una mujer tiene un hijo dentro de la cárcel o tiene hijos fuera? Dentro de la prisión pueden estar los niños con su madre hasta los 6 años. Y hay también guarderías y escuelas. Desde luego no es nada recomendable, pero porque de todas suertes tienen convivencia con todas las demás internas, y es un hogar realmente, que dijésemos, incongruente para un niño. Sin embargo, que ahí estamos. Siempre la prisión es de escoger de 2 situaciones negativas, la menos negativa. En este caso, la menos negativa es que permanezca al lado de su madre para que haya los vínculos maternos con el niño, y que hasta determinada edad pueda estar con ella, y después ya en una institución del Estado o con algunos de los familiares. Esto es lo que se ha estilado en México desde hace muchos años, y sin embargo, pues esto sigue siendo realmente algo que tendrá que superarse con el tiempo. Por ejemplo, estas cosas que él plantea, que tiene esa guardería que lleva el nombre de su padre, que es un magnífico ejemplo que él ha puesto para que la mujer que está en prisión no esté en prisión, sino esté en una guardería y cuidando niños, junto con personal externo que sabe de puericultura y todo esto, y eso sirve para dar una situación de tipo alternativo. Eso es lo importante en ellos, que tienen diversos niveles, pero están funcionando. Ellos tienen, por ejemplo, en este momento aproximadamente 1.116 prisiones, si no mal recuerdo. De estas 1.116
hay aproximadamente 459,000 internos. Ya. Sí, 450. Ya son más de 500,000. Pues Sí, en el libro está creciendo. va En creciendo. São Paulo entran mensualmente, un número superior a 1.500 reclusos. ¿Y en el caso de Mensualmente. México? En el caso de México nosotros tenemos un índice aproximado de como del 5% anual. Entonces esto nos hace también crecer. En 10 años ya tenemos el 50% más, en fin. Nosotros hicimos una progresión cuando planteamos las prisiones del Distrito Federal allá en 1976 para acabar con Lecumberri, una progresión hasta el 2012. Y sin embargo, se nos adelantó el tiempo y se nos adelantó la criminalidad, y esto creció y rompió precisamente en los años 80 con el crimen organizado y el crack económico, que empezó a producir mucho más delincuencia. Uno de los problemas fundamentales para la creación de delincuentes es el económico, porque con el crack económico viene la disminución de empleos, el problema de la pobreza se incrementa, la extrema pobreza se crece a niveles exorbitantes, y esto es un producto no porque los pobres delincan más que los que tienen dinero, sino simple y sencillamente porque no tienen otra cosa que hacer. Marcola precisamente en alguna ocasión, el cabecilla de las bandas de Sao Paulo, decía: esto ha sucedido porque nos han abandonado. México tiene 50 millones, casi 50 millones de pobres. Esos pobres a veces no tienen en dónde emplearse, en qué hacer. Vemos cómo crecen los empleos informales, etcétera, pero aún así son insuficientes. Entonces, ¿a qué se van a dedicar? El crimen organizado, que ha crecido, los atrapa fácilmente. Incluso, por ejemplo, estamos viendo cómo capacitan a los menores para el manejo de armas, para la situación de impiedad, de matar, etcétera, y eso lo aprenden en unos cuantos meses con la delincuencia organizada, y se vuelven hasta sicarios. Ya hemos visto los niños sicarios, de uno precisamente en Morelos, que el Pachis o alguna cosa de estas, no me acuerdo exactamente el cómo. Ponchis era, El Ponchis, sí, que ya mataba sin piedad. Todo esto. Están adiestrando esto, nos gana en este momento la situación de la criminalidad, se nos está imponiendo. Estamos en una lucha, en esta lucha que no se sabe quién, se supone que desde luego el Estado se impondrá hacia el otro Estado que se está creando, que es el Estado dijéramos, de la delincuencia, que quiere tener un poder sobre el poder establecido. Y esto repercute precisamente en las prisiones, porque llenamos las prisiones, entonces hay una sobrepoblación, y con sobrepoblación y corrupción, y viene lo que se llama el autogobierno, que más que autogobierno es caos. No hay gobierno, es el gobierno de los poderosos, y de los poderosos sin sentido, y Marcola lo decía: nos han dejado solos, nos han abandonado. Nosotros ahora con la delincuencia tenemos poder, y ese poder lo podemos matar, podemos alcanzar lo que nosotros queramos, y ustedes nos tienen miedo, nosotros no les tenemos miedo, los retamos, y no nos importa morir, y a ustedes sí les importa. Entonces, este planteamiento tan duro, tan difícil, y yo he leído, no soy una persona que también soy culta, porque me he cultivado a mí mismo, pero tengo otro tipo de valoración que ustedes no habían comprendido y tendrán que comprender para resolver el problema. Entonces, nosotros estamos en esta situación. Se ha creado a partir de los 80 una situación de crecimiento por el crack económico que está viviendo México, y que a duras penas está saliendo adelante, y que ha creado toda esta cadena desde delincuencia mínima hasta delincuencia, digamos, de peligrosidad, entre comillas, máxima. Una forma muy interesante en la que han logrado poner una alternativa a la prisión, o a la forma en la que se ve inclusive a los internos, porque les cambian el nombre, les llaman recuperando, si no mal entiendo, es lo que veníamos hablando de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados,
que es la PAC. Me gustaría que platicaras sobre la experiencia de la PAC. ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Así lo haré, pero antes me gustaría, a propósito del testimonio de Antonio Sánchez Galindo, decir que en Brasil vivimos también un tiempo de mucha violencia y de mucha inseguridad. Y eso crea un pánico en la población. La población reivindica un sistema penal más duro, porque se entiende que la única solución para enfrentar los problemas de la criminalidad sea la cárcel, sea la pena privativa de libertad. Y esto nos está llevando a un caos total, ¿no? Hoy tenemos 500.000 reclusos, pero dentro de 10 años se supone que tengamos 800.000 reclusos. Es un número asustador. Pero, curiosamente, a pesar del crecimiento del número de prisiones, Brasil presenta una experiencia única en América Latina, que son las penas alternativas. Hoy tenemos más de 800.000 personas cumpliendo penas alternativas, penas pecuniarias, limitaciones de fin de semana, prestación de servicios a la comunidad, etc. Ahora mismo, la reforma del Código de Procedimientos Penales creó nuevas opciones, como por ejemplo la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica a distancia, sobre la cual podemos hablar después. Pero me preguntas ahora sobre la experiencia de la PAC. Como le decía antes, es una experiencia única en Brasil, porque ellos utilizan prisiones pequeñas para 70, 80 reclusos y eligen en la comunidad a parejas que se vuelven padrinos de los reclusos. Y estas parejas adoptan a los reclusos, ¿no? Y lo visitan, ¿no? Le dan atención y además buscan empleo después que este hombre o esta mujer cumple su pena. Es una experiencia increíble, pero solo puede ser aplicada a reclusos, autores de delitos menores o de pequeña gravedad o de mediana gravedad, o a reclusos que hayan cometido delitos graves, pero que estuvieron en otra prisión y revelaron a lo largo del tiempo una buena conducta. Y así se les permitan también que puedan purgar sus penas en estas prisiones comunitarias que están ahora en todas partes del mundo. Brasil, a pesar de tener todos estos problemas en cuanto a la ejecución penal, tiene otras experiencias increíbles, como por ejemplo los consejos de la comunidad, que están esparcidos en todo el país y que reúne a personas de la comunidad que se encargan de la fiscalización del cumplimiento correcto de la ejecución de la pena. ¿Qué relación tiene esto con la reincidencia de parte de los internos cuando una vez que salen? Ahí se disminuye. Bueno, esto de la reincidencia, Antonio Sánchez Galindo lo sabe muy bien, no solo tiene que ver con los que viven en las cárceles, ¿no? Con estas cárceles sobrepobladas que se vuelven fábricas de reincidentes, ¿no? Sino también que tiene que ver con la forma como la sociedad recibe al egresado, al liberado, ¿no? Hay un estigma. Me acuerdo de una reclusa, Antonio, allá en la guardería en donde estuviste, que había purgado su pena y recibió una propuesta de empleo y me marcó preguntando si debería ella
decir a la mujer que le había ofrecido el empleo si era una ex reclusa, porque hay un estigma muy grande que compromete, por supuesto, la reinserción social de estas personas. Hay otra experiencia muy interesante que son los patronatos. Ahí tenemos patronatos públicos y patronatos privados que también trabajan con egresados. Es decir, hay innumerables experiencias en Brasil, en cárceles públicas y también en cárceles privadas. En mi estado había 5 prisiones privadas. Ya no las hay, ¿no? Porque hay 2 sistemas de privatización de las cárceles. Hay el sistema americano, que es de privatización completa. Es decir, las empresas construyen y administran las prisiones. Y hay el sistema francés, que es un sistema de cogestión. El Estado y la empresa privada, ambos administran la prisión. El Estado lo hace a través del director y del jefe de seguridad. Esta experiencia funcionó en Brasil durante algunos años, sigue siendo aplicada en algunos estados de Brasil, pero ya no como antes, porque se percibió que había un exceso, una amplitud de atribuciones, ¿no? En cuanto a los custodios se encargaban de la disciplina, de la aplicación de sanciones, y esto se entiende que es una tarea del Estado y no de una empresa privada. Empezaron a surgir muchísimos problemas y ahora en Brasil son pocas las prisiones privatizadas. Antonio, César, vamos a continuar, tenemos que irnos un corte y regresamos a Expediente INACIPE. Que nos queda un poco pendiente. Y vigilancia electrónica. Y vigilancia, exacto. Pues las alternativas, ¿no? Podemos empezar por vigilancia. Claro, sí, lo hilamos así. Regresamos a Expediente INACIPE con el tema ¿qué pasa con el sistema penitenciario? La experiencia México-Brasil. Les recordamos que estamos a sus órdenes a través de los distintos medios que ahora están apareciendo en su pantalla. Tenemos el correo electrónico, los teléfonos, las cuentas del Facebook y el Twitter. Bueno, pues estábamos platicando con el doctor César Barros y a propósito de las cárceles se presenta una alternativa a la prisión que es la vigilancia electrónica. En su libro, que es La vigilancia electrónica a distancia, platica un poco sobre la historia de la pena y algunas alternativas que él ofrece. César, ¿nos podrías comentar un poco acerca de este tema? Sí, por supuesto. Este libro fue mi tesis postdoctoral en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y lo que sí busco es mostrar esta experiencia en América Latina, sobre todo en México y Brasil. Visité los centros de monitoreo electrónico en tu país, en Chihuahua, en Veracruz, en Toluca, en el DF, y lo que sí les puedo decir es que es un sistema muy interesante, pero que lamentablemente se aplica en México de una forma muy selectiva, porque los internos por lo general, a excepción de Veracruz, con los menores infractores, ellos pagan los costos del equipo, así como también pagan, por ejemplo, las llamadas telefónicas que se hacen por cobrar cuando se trata de prisión domiciliaria. Hay, y busco mostrar en este libro, algunos mitos respecto a la vigilancia electrónica o vigilancia telemática, como por ejemplo decir que esto sea una respuesta al encarcelamiento masivo
no lo es, ¿no? Como es un sistema caro y apenas estamos empezando en América Latina, lo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, no es posible que se pueda ofrecer esta experiencia como una respuesta al encarcelamiento masivo. Para que tenga una idea, en todo México, en el periodo en que yo escribí este libro, no había más que 300 personas monitoreadas en los 4 lugares distintos, ¿no? En Brasil ahora se presenta este nuevo modelo y de nuevo se ofrece como una respuesta a la sobrepoblación carcelaria y también a la rehabilitación del penado. Esto nada tiene que ver, porque es un sistema neutro, ¿no? Lo que se busca es monitorear, ¿no? El trayecto del penado, ¿no? Por dónde camina, por dónde anda, y no la conducta. ¿Cómo percibe buscar alternativas a la prisión en el caso de México? Bueno, nosotros tenemos ya desde hace como 20 años, quizá un poco más, los sustitutivos de la prisión. Esos sustitutivos de la prisión se han aplicado con mucha timidez. No se tiene la confianza, quizá no se tenga el conocimiento profundo y la decisión desde el punto de vista jurisdiccional de aplicarlo. Entonces se aplica con mucha timidez o no se aplica simple y sencillamente. Y hemos creado figuras de esta magnitud, pero incluyendo el del control electrónico a distancia, pero van con cierta cautela, como que en el momento actual, precisamente por el desbordamiento, dijéramos, y sobre todo el miedo que causa, el pavor prácticamente ya, pánico de la delincuencia organizada, se dan todo a cuentagotas. Entonces no sirve para los efectos precisamente de desahogo de las prisiones y empezar a tener esas prisiones que se pueden controlar. Una prisión que estuvo trazada, por ejemplo, en 1900, las que nosotros trazamos, en 1976, para 1.250 internos, en la actualidad tienen 10.000, 12.000. Entonces, ya sea en el reclusorio preventivo sur o en el reclusorio norte, y entonces en algunas celdas, hay a veces celdas en las que hay hasta 60 gentes, donde fueron trazadas para 3. Entonces, es una situación realmente desconcertante. ¿Qué se puede hacer con ese desbordamiento y con la timidez con que se está haciendo, ya desde el juicio oral, por una parte, ya después de la justicia restaurativa, que está iniciando también con timidez su aplicación para la mediación en determinados casos? El problema fundamental es que ya el elenco de delitos graves que no caen dentro de estos presupuestos es casi todo el Código Penal. En función a esto no se puede hacer prácticamente nada y se hacen solamente pequeños, como si fueran pequeños experimentos que obviamente van a mejorar un poco, no mucho, no todo lo que se quiere, no mucho, como estaba yo diciendo, sino solamente alguna parte de lo que se está viviendo bárbaramente en nuestras prisiones. Yo quisiera decir que, por ejemplo, en el caso de los brazaletes electrónicos, pues se tienen que comprar. Las prisiones están llenas de gente pobre. El 80% es gente pobre, o a veces hasta más, que no tienen para comprar el brazalete electrónico. El brazalete electrónico creo que estaba costando originalmente 40,000 pesos. ¿Quién va a poder pagar 40,000 pesos en una prisión en donde están siendo a veces extorsionados? Los ricos sí, pero y sobre todo los del crimen organizado, pero esos no caen dentro del presupuesto. Del presupuesto quiero decir de la aplicación del control electrónico.
Entonces, simple y sencillamente, las mejores medidas alternativas y sustitutivos de prisión no están funcionando como debiesen funcionar, y entonces sobre esa base la prisión sigue desbordándose de internos y de sobrepoblación, y mientras haya sobrepoblación no puede haber ningún sistema que se pueda aplicar. Y si no hay ningún sistema que se pueda aplicar, seguiremos siendo fábricas, como decía el doctor Barros Leal, de delincuentes. Universidades, como decía el maestro Quirós, fueron del vicio. Entonces, si no aplicamos realmente como debe ser, y con personal adecuado, sensibilizado y profundamente conocedor de la psicología, de lo que son los reclusos, los principios de legalidad, no daremos un paso adelante. Se están haciendo esfuerzos, y siempre se están haciendo, ya en el Distrito Federal, ya en algunos de los estados, ya la Federación hace bastantes esfuerzos. Los resultados solamente el tiempo lo dirá. En cuanto a costos, ¿cuánto le cuesta a cada estado, México, Brasil, mantener a un interno aproximadamente? Aquí en el Distrito Federal aproximadamente 150 pesos diarios. ¿Y en el caso de Brasil? En Brasil esto varía mucho, ¿no? Depende del tipo de prisión, pero por lo general serían como 1.000 reales. 1.000 reales serían como 140, 150 dólares. Pero en Brasilia, por ejemplo, es mucho más, porque los custodios pertenecen a la policía, entonces los valores son mucho más elevados, ¿no? ¿Cómo podríamos describir la labor de un custodio para hacer como una disección de lo que ocurre dentro de una prisión? Bueno, yo entro... Quisiera agregar algo a que dijo Antonio Sánchez Galindo respecto a la sobrepoblación carcelaria, porque me hizo recordar a nuestro amigo Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y Tratamiento del Delincuente. Él nos decía que cuanto mayor sea el número de reclusos en una prisión, menor es la dimensión humana, claro, de esta prisión, ¿no? Una especie de masificación de las cárceles. Sí, puedes imaginar los problemas que existen en el reclusorio norte. Son 15.000 reclusos. Cuando estuve haciendo la investigación sobre vigilancia electrónica a distancia, visité en compañía de Ruth Villanueva Castilleja, que fue mi tutora, a un señor que estaba bajo prisión domiciliaria y estaba utilizando los brazaletes electrónicos. Él estuvo 3 años en el reclusorio norte. Nos decía que pagaba todos los días para tener su nombre en el pase de lista, 3 veces al día, que pagaba para hacer llamadas telefónicas, que pagaba para recibir a su esposa en una visita común y que pagaba mucho más cuando la visita era íntima. Y yo estaba en su casa y él utilizaba el sistema, y el sistema de vigilancia electrónica en el DF no permite que la persona monitoreada tenga un espejo en su casa, ni tampoco microondas, ni tampoco control remoto para la televisión, porque esto causa daños, ¿no?, al sistema. Y yo le preguntaba al Señor cómo veía estas restricciones tan intensas, y él me decía: profesor César, yo las acepto con mucha naturalidad, porque estuve en el reclusorio norte, tuve la experiencia de vivir en la más grande prisión de América Latina, y aquí ahora estoy en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, siendo monitoreado electrónicamente, pero disfrutando de la compañía de mi esposa, de mis hijos. Esta es una gran diferencia, ¿no?, entre
la vigilancia electrónica y la prisión. Aquellos que critican la vigilancia electrónica, diciendo, por ejemplo, que es inconstitucional porque vulnera la dignidad, la intimidad, están con este discurso legitimando la cárcel. Yo me puse una pulsera cuando estaba en Toluca y caminé por los centros comerciales, por los cines. Nunca observé ninguna manifestación de rechazo, porque simplemente las personas no percibían que yo estaba siendo monitoreado. La pulsera se asemeja a un reloj y el GPS se asemeja a una cámara fotográfica. Doctor Antonio, doctor César, se me empieza a acabar el tiempo. Me gustaría empezar a dibujar algunas conclusiones respecto de la experiencia de cada uno, tanto en México como en Brasil. ¿Qué se puede hacer para despresurizar las cárceles? ¿Y qué medidas tomarían para que realmente el interno logre una reinserción social? Yo quisiera decir brevemente, enrarecimiento de servicios, crecimiento de la corrupción. Mientras haya sobrepoblación, se enrarecen los servicios y crece la corrupción. Y todo se va a pagar, como estaba manifestando César en este momento. Entonces, si no se controla lo que precisamente tú estás manifestando, esa sobrepoblación, ¿y qué se tiene que hacer para ir sacando todo ese gran contingente con inteligencia, con técnica y hasta con planteamientos científicos? No vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero para eso tiene que dar un vuelco total la concepción actual de la política criminal. Si no se tienen todas las posibilidades y se ponen y se llevan a la práctica que se están poniendo en Brasil, que también tiene la problemática de la falta de conjugación entre el discurso y la realidad, lo que dice la ley y lo que se establece en la realidad, no se va a poder dar un paso adelante. ¿Sus conclusiones, doctor César? Coincido con el doctor Antonio Sánchez Galindo, porque entiendo también que esta es fundamentalmente una cuestión de política penitenciaria. No se puede dar el énfasis que ahora se da a las prisiones. Hay que humanizarlas, por supuesto, ¿no? Pero hay que reducir, por ejemplo, significativamente el número de reclusos procesados. Hay estados en Brasil en donde 75% de la población carcelaria es compuesta de reclusos procesados. Además, se debe estimular otras experiencias alternativas a la pena privativa de libertad, a ejemplo de la vigilancia electrónica a distancia y a ejemplo también de la justicia restaurativa, que representa un cambio profundo en el paradigma de la justicia criminal. Pero para eso, César, se necesita cambiar de actitud. Si no se opera con humanismo, como dijiste, es decir, con un espíritu de perdón, no de impunidad, de perdón, y solamente se actúe con retribución, con sentido de castigo, de lucha y de guerra, simple y sencillamente no podremos llegar a un buen fin. Desgraciadamente se me empieza a acabar el tiempo. A mí no me queda nada más que agradecerles por estar con nosotros en Expediente INACIPE, aquí en el canal judicial. Realmente fue una conversación muy interesante. A usted por estar viéndonos aquí en el canal judicial. Nos vemos la próxima semana para abrir otro Expediente INACIPE.